acá tengo un libro, ¿ves? ¿Sí? Un libro que nos lo había prometido el hombre y cumplió. Cumplió, cómo no. La verdad que cumplió. Hombre de ¿sí? palabra. Nos dijo que en ese momento no tenía disponible, ¿sí? Porque se venía la presentación y después estaba la Flitch. La también, Flitch, claro. lógicamente. El otro día abrí Diario El Salado de Alberti. Y me lo encontré. ¿Sí? Presentando su libro en los pagos. Salir de acá. En los pagos, por supuesto. ¿Sí? Salir de acá. Carlos Gavassi, ¿cómo estás? ¿Cómo Buen día, andan? gracias por acercarte a la radio. ¿Sí? Muchas gracias por la invitación. ¿Andás girando con la presentación o fue Alberti porque son tus El pago pagos? chico. ¿Cómo es? Claro, sí. Fue Alberti porque yo era de allá. Entonces Sí. ahí estaba la explicación, digamos, de la presentación en Alberti. Perfecto. ¿Cómo anda salir de acá? Muy bien, muy bien. Fue muy bien recibido, está siendo muy bien recibido. Me siguen llegando. Ayer, ya que citás a Alberti, me aparece en una publicación de otra cosa en Facebook, una profesora de lengua que fue profesora mía en la secundaria. Ajá. Bueno, Alberti está con la Feria del Libro por estos días. Ah, mira. Bien. Esta semana, Bien, bien. hasta el Me imagino. sábado o domingo, creo. Me imagino la profesora de lengua. Mirá cómo lo formé. Sí. Mirá cómo lo formé. Sí. Se anotó un poroto con el comentario también. Así que no, por suerte bien y contento por eso, por supuesto, ¿no? O sea, porque no sucede siempre que se nota con las devoluciones Claro. y con el modo en el que te cuentan que el libro llega, ¿no? A medida que lo van leyendo, porque también la lógica de los libros es que aparecen, están, bueno, de repente vos lo tenés ahí ahora, veremos cuándo lo agarrás. Claro. Porque, viste, Sí, uno lo tiene, yo hago lo mismo, ¿no? Uno tiene un libro y qué sé yo, sí, perfecto, lo compro, me lo regalan, como sea, lo llevo a casa y por ahí queda en un estante hasta que lo empezás a leer. Sí, claro. sí. Sucede. Porque con un Sucede, libro sí. es así. Es cuestión de decidirse a empezar. Exacto. Después te va atrapando o no. Después hay personas que a medida que van leyendo lo quieren terminar, ¿sí? Y otros Claro. que no. Otros que van por a ver, yo lo voy a decir por capítulos, por decirlo de Sí. alguna manera. Pero bueno, leen por ahí algunas hojas, lo dejan, lo retoman, ¿sí? Cada uno tiene, digamos, sus formas, ¿no? Cada uno tiene sus formas. Exacto. Carlos, te hemos invitado porque estuvimos observando, de hecho se presentó en esta última edición del Chivilcoy Teatrero, sí, conjuntamente con los chicos que integran la Vicia Audiovisual, de un documental acerca del teatro en Chivilcoy. ¿Sí? Nunca mejor un documental del teatro en Chivilcoy, teniendo en cuenta que somos la capital provincial del teatro, ¿no? ¿Cómo surgió la iniciativa, la idea? ¿Fue tuya? ¿Fue del grupo de poder, contar la historia de nuestro teatro? Con Bayo y con Oteiza y con Agustín Manabela nos conocemos hace un tiempo largo, unos 15, 20 años, precisamente acá. Este fue nuestro lugar de encuentro. Y a partir de ahí hemos hecho unas cuantas cosas. Por supuesto, ellos tienen su vida propia con la Vicia Audiovisual, incluso forman parte del colectivo de la confianza, pero en esta oportunidad, a partir de una idea de Bayo y a partir también de una serie de trabajos encargados o cuando se elevaba la propuesta, la Secretaría de Cultura decía, acompañamos, nos interesa, vamos a apoyar. Entonces ahí en pandemia especialmente se dio el escenario posible como para empezar a trabajar en determinadas cosas. Y es el caso de esta idea de contar la historia del teatro desde que se conoce el inicio de esa historia. Que incluso Claro. con esta primera entrega lo que pasó es que le llamamos un poquito entre comillas la prehistoria, porque empezás a encontrar cosas de más atrás. ¿Y sí? Y el arranque está incluso a partir de un documento que se encontró no hace mucho, en un hecho anterior a la presentación de Juan Moreira. De Juan Moreira, claro. Sí. Así que, empezamos y lo que ya se puede ver es el resultado de la primera parte, pensando que, ya sabemos que va a haber una segunda, esto está confirmado, lo podemos Bien. ya decir. Buenísimo. Y con idea de llegar a la actualidad. A medida que uno viene desde el pasado hacia la actualidad, nos vamos encontrando con más y más documentación, más y más historia, más y más hechos que han ido sucediéndose, e incluso, con una ramificación que al día de hoy encontrás
con unas cuantas agrupaciones de teatro. Bueno, lo que ha motivado, entre otras cosas, porque eso lo podríamos charlar o discutir un poco, pero porque por un lado está el hecho fundante o fundacional del Juan Moreira Hablado en Chivilcoy, que sostiene un poco esta idea de Chivilcoy, capital provincial del teatro, pero también hay una realidad que espero que este trabajo se encargue de confirmar, ¿no? De actividad dentro en el paso de los años de actividad teatral en Chivilcoy. Sí. Que hoy es más notorio, hoy tenemos el Chivilcoy Teatrero, hoy vemos muy bien qué es lo que pasa, pero son décadas, ¿no? De funcionamiento y de creación de nuevas agrupaciones y de generación de teatro permanente. Puestas permanentes, eso te iba a decir, Sí, ¿no? sí, exacto. Y sí, porque de lo que fue, por ejemplo, la agrupación artística, después hubo varios desprendimientos, sí, el Chasqui y seguramente tantos otros grupos de teatro que por ahí no tenían un lugar fijo, pero que también habrán hecho sus obras. ¿Sí? Sí, hay grupos itinerantes y grupos que después se disolvieron, pero bueno, lógicamente esas personas se acoplaron a distintas agrupaciones y después, si bien las agrupaciones persisten, el dato de este último tiempo es que hubo como un rompimiento porque antes era como que, bueno, si estás en una agrupación no podés estar en la otra, Sí, salvo un personaje muy querido ya que no está entre nosotros, que rompió con esa lógica antes de que esto empezara a suceder con muchos otros actores y actrices, que es Chiche Sosa. Claro. Sí, señor. Sí. Pero bueno, entonces también hoy sucede un poco esto, felizmente, para mi modo de ver, porque enriquece las propuestas, ¿no? De repente, qué sé yo, no sé, está el grupo de teatro, no tiene un actor o una actriz de determinado perfil o características, bueno, lo tiene otro grupo, se incorpora, se inserta, seguramente va a ser más beneficioso para esa producción. No es como un club de fútbol que hay que pagar el pase, ¿viste? No es así. Claro. Por supuesto. Bueno, le contamos a la gente, yo tuve la posibilidad ya de verlo a través de YouTube, ¿sí? Que ya está subido. ¿Sí? Y en esta primera parte, digamos, bueno, justamente se introduce lo que es el inicio, el comienzo del teatro en Chivilcoy, ¿no? Que en realidad, con este descubrimiento que hizo Diego Scarpelino de la obra de Manuel López Lorenzo, nos muestra que el teatro en Chivilcoy ya existía antes de el Juan Moreira. Sí. ¿Sí? Pero bueno, el hito es el Juan Moreira porque es por primera vez hablan los actores aquí en la ciudad de Chivilcoy. Sí. Dejan de hacer las pantomimas y pasan a El teatro ponerle hablado. voz, el teatro hablado, claro. Eso, bueno, ya marca un antes y un después. Aunque, bueno, todo indica que hubo teatro en Chivilcoy, había teatro en Chivilcoy antes de el Moreira, ¿no? Sí, sí. Es una de las partes de esta primera entrega que genera, no sé, bueno, seguramente para muchas personas sorpresa Sí. por ese dato. Y también se empieza a generar la idea de que a la hora de preguntar a quienes intervienen en esta primera entrega, que son Carlos Costanzo, Diego Scarpelino y también Juan Larrea, que ya no está físicamente, Juan, pero que también en las respuestas se sobrevuela la idea, está latente, ¿no? ¿Por qué? Porque no está la respuesta concreta, pero ¿por qué Chivilcoy ya tenía, ya asomaba como una plaza teatral? ¿Por qué Juan Moreira es acá y no es en otro lugar? Hay algunos elementos que son casi azarosos, pero cuando vos empezás a reunir datos y todos están apuntando o indicando algo es porque algo pasa con el lugar. Exacto. Seguro. Por Sí. eso Juan Moreira vino a Chivilcoy, claro. Sí, sí. Y a lo mejor en ese entonces también estamos hablando de finales del siglo XIX. Chivilcoy era en la región un lugar de atracción, ¿no? Para la zona, digo en general, por ahí desde otros aspectos que uno pueda revisar, ¿no? Desde, no sé, desde la política, desde sus características como ciudad, desde
no sé, lo típico, ¿no? Las cosas que por ahí no tenés en el pago tuyo y las vas a buscar a Chivilcoy. Bueno, todos esos elementos que a veces hacen que una ciudad sea importante dentro de la región. A lo mejor ya tenía eso y lo otro viene por añadidura, ¿no? Lo del teatro. Pero bueno, lo cierto es que ya en ese momento tenía ese empuje y que después, cuando empezás a revisar otros datos históricos, ves que todo va en un sentido, ¿no? Que por eso esto de capital provincial del teatro, lo digo una vez más, tiene unos cuantos elementos que indican que esa denominación está muy bien puesta. Sí, y que yo no sé, esto te pongo una mano en el corazón, no sé si los que pusieron esa denominación sabían todo esto que sale a la luz ahora. No creo. Bueno, algunas cosas, lo que bien dijo Eduardo, que está en el documental, el hallazgo de Lorenzo y de esa obra Fue anterior. Posterior a. Es posterior a, claro. Sí. A convertirnos en capital Claro. provincial del Sí, teatro, ¿no? sí. Pero bueno, en Y todo va- caso viene a reforzarlo, ¿no? Voy a reforzarlo y va a pasar que de repente puede llegar a aparecer algún otro documento que dé Seguro. cuenta de otra obra también antes de iniciado el siglo XX, ¿no? Posterior o anterior al Moreira. Eso también puede suceder. Es esperable que suceda. Sí, por supuesto que sí. Bueno, la verdad que, a ver, trabajar un documental sobre el teatro en Chivilcoy te puede dar muchas partes, ¿no? Porque podés enfocarlo, o hay posibilidad de enfocarlo desde un montón de ángulos, verdaderamente. Sí. O sea, por ahí arrancaron más con la parte histórica, con la introducción sería. Pero bueno, después hay mucho, Sí, porque digamos... de sí. 1970 para acá tenés para Sí, ser dulce. sí. Tenés para ser dulce, como diría. Por grupos, por salas, por teatros, bueno, en fin. No sé cómo piensan o tienen planeado encarar una segunda parte, ¿no? Si van a seguir un hilo conductor histórico. Cronológico. Sí, la segunda parte está pensada desde los inicios de la agrupación hasta el inicio del Chasqui. Claro. O sea que estamos hablando de 60 años, Claro, más o menos. sí. O 50 años. 1916. Sí, hasta Hasta los 1960, inicios de la década del 60. 60, exacto. Sí. Y ya con la agrupación misma hay mucho contenido por la bibliografía a la que hemos tenido acceso. Bueno, no estamos hablando solamente, cuando hablamos de la agrupación artística, de una actividad netamente teatral, sino de un núcleo cultural Claro. en Chivilcoy Sí. que trascendía lo que es la actividad teatral. Por ejemplo, la biblioteca de la agrupación, ¿no? Biblioteca a la cual, por ejemplo, ha concurrido Jorge Luis Borges en determinado momento Sí. histórico, que eso está documentado. Bueno, lógicamente Cortázar, por estar acá, Sí. ha concurrido en varias oportunidades a determinados encuentros que se hacían de lectura, bueno, actividades. Entonces es toda una referencia, no solo teatral. Por eso digo, la agrupación es todo un trabajo que se hizo, que también fundacional del Teatro Chivilcoyano, pero a partir de ahí empiezan después a suceder las distintas fracturas, Sí. o gente que empieza, digamos, con otras ideas, pero sale parte de ahí. O sea que podríamos decir que todo inicia en la agrupación, en Chivilcoy. Exacto, sí, ese es el punto de partida. Sí. ¿no? Después empiezan los desprendimientos, Sí. en este caso. Pero bueno, con la agrupación misma ya tenés para hacer podés hacer hasta un documental de la propia agrupación. ¿no? Claro. Después ahí es el trabajo de mis compañeros de cómo resolver esto, porque vos decías recién, Sí, ¿no? sí, sí. Se puede encarar de diferentes lugares. Bueno, sí. Seguramente se va a seguir con la idea de recortar los momentos más importantes Claro. a nivel teatral en la ciudad. Y hablando de eso, la agrupación también tiene, para la época donde ya inaugura la sala, que estamos hablando de 1966, la sala que ahora todos conocemos, tiene una participación o un par de participaciones en certámenes provinciales y nacionales con muy buen resultado. O sea, si tuviéramos que también hacer esos recortes o marcar sí. esos hitos, podríamos pensar también en un momento muy importante para el Teatro de Chivilcoy, fuera de Chivilcoy, con esa agrupación teatral y en ese tiempo, ¿no?
con reseñas de diarios de alcance nacional. O sea, momentos donde vos empezás a ver la historia y ves que Chivilcoy está dentro del mapa. No les digo que se confunde con una sala de Buenos Aires, pero es una plaza importante en la época. Sí. Sí, inclusive te diría, antes de la inauguración de la sala ya trascendía a otros niveles. Sí. Porque yo recuerdo, me lo contaron obviamente, pero la obra Así es la vida, que creo que es del año 1961 o 62, tuvo propuestas para representarse en la calle Corrientes. Claro. Por ejemplo. Sí. Hecha por elencos de Chivilcoy. Ujú. Sí, además no nos olvidemos también, bueno, que hoy ya no están funcionando como, sí, pero bueno, teníamos el Español, el Metropol, que eran teatros también en su momento, ahora ya no están funcionando como teatros, pero también en su momento pasaron obras de teatro por allí también, ¿no? Y a partir, bueno, sí. si uno se pone a buscar en la historia, también tenés anécdotas a patadas. Sí. No sé si muchos se acordarán o sabrán que en la agrupación artística, por ejemplo, tenían lugar las veladas estudiantiles. También, ¿sí? A ver, lo más importante de esto, y me parece que está bueno que lo hayan tomado, es porque mucho hablamos del teatro en Chivilcoy, Carlos, ¿sí? Y que, bueno, lógicamente esto pueda quedar plasmado, ¿no? Claro. Quedar plasmado en un documental, quedar Exacto. plasmado, porque hablamos mucho del teatro de Chivilcoy, pero, bueno, simplemente eran palabras, nada más, ¿no? O hablar con algún protagonista, y que ahora pueda quedar, digamos, para que no solamente la gente de Chivilcoy, sino también la gente de afuera sepa por qué Chivilcoy es la capital provincial de teatro, ¿no? Y tenga acceso a este documental. Sí. ¿Sí? Sí, a mí me parece muy valioso. Está esta presentación que es en forma audiovisual, que es a la que todos tenemos hoy acceso, que hace un Sí, ratito antes sí. de salir al aire hablábamos del libro objeto o el libro virtual. Entonces, bueno, todo el mundo puede acceder. Ya ha tenido una cálida bienvenida dentro de la gente del teatro. Claro. Lo estrenamos dentro del marco del teatrero. Hubo dos proyecciones. ¿Cuánto laburaron previamente para el estreno? Y Porque no, se estrenó, digamos, en 2022, pero sí. 2 años, Quizás ¿no? mis compañeros tengan mejor la cuenta, pero sí, año y medio seguro. seguro. Sí. 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 Fue muy bien recibido por esto que vos decís, y especialmente el actor, la actriz, la gente que es parte concretamente del movimiento teatral, lógicamente que se haga un repaso, que quede esto documentado, por supuesto que le hace feliz que esto suceda, ¿no? Pero también ha tenido valoración de parte de otra gente que le interesa lo que sería, en este caso, un capital artístico, histórico. Claro. Que quede, por supuesto, registrado, documentado también. Y yo diría que los que por ahí, no sé si hoy, bueno, el que no conoce no puede valorar, pero a la medida que la gente empiece a verlo, y también pienso en los jóvenes, y que se vayan encontrando con el material también, y es importante que esto suceda para que florezca un poco esto del orgullo chivilcoyano, ¿no? De lo que entendemos como nuestro y que somos capaces de hacer, y que tanta gente a lo largo de las décadas, ¿no? Ya podríamos decir casi siglos, pero para no exagerar, de las décadas, ha ido produciendo, ¿no? Así que, y después lo más importante es que la misma gente que está en el teatro está, porque esto es un registro histórico, Sí. está muy vivo el teatro en Chivilcoy, esto Sí, es muy sí. válido decirlo. Venimos de un Chivilcoy teatrero y con las agrupaciones que van trabajando todo el tiempo y que van honrando también esta definición de capital provincial del teatro. Bien. Me gustaría, como un Sí. último apartadito, que me parece, siempre que tengo la oportunidad lo digo, y ahora que estamos haciendo difusión de esto también, que hace falta un poco más de difusión en términos en el hacia afuera. Cuando hablamos para la región, la gente que viene a Chivilcoy, hay un cartel enorme en la puerta que dice Capital Provincial Sí. del Teatro, pero es necesario, me parece, que tengamos un poquito más de información dentro de la ciudad. Puede ser física, puede ser virtual, de dónde están las salas, bueno, de que haya también como un lugar de difusión de todo lo que es lo que se puede ver en Chivilcoy, que todo el tiempo... Oficina de turismo. Eso es Bueno, lo que claro, falta en claro. Chivilcoy. Y Pero porque bueno. creo que si hay una denominación Es de que nos estas cuesta características... Nos cuesta un montón vender lo nuestro y las cosas buenas que tenemos para mostrar en Chivilcoy.
¿sí? Puede ser, pero por ahí yo he participado de 2 o 3 charlas, encuentros, siempre hay gente que Sí, se junta sí, a sí, charlar, pero no pareciera que no se está encontrando la decisión de agrupar gente y largar con esto de un Chivilcoy turístico. Ahora estamos ahí a las puertas, según lo que nos cuentan, de resolver esta cuestión de la autovía. Esto visto de Buenos Aires hacia acá, bueno, que permitiría también una dinámica para que gente venga a Chivilcoy a conocerlo. Y sí. Yo digo lo del teatro porque me parece que es lo más saliente como actividad en una región, zona donde tenemos ciudades vecinas que tienen como fiestas anuales del salame o de la empanada o Del qué sé caballo. yo. El Bueno, caballo, Chivilcoy se destaca claro. en la región como un polo cultural increíble y que bien podría tener ahí su gran motivo para, digamos, armar un circuito cultural. Pero de repente el teatral está Sí. armado, Sí, sí, sí me parece que hace falta un poquito más de difusión, ¿no? Insisto, interna, para que la gente, esto que estamos haciendo nosotros es un granito de arena, para que la gente se vincule con lo que es la actividad teatral, pero también hacia afuera para que la gente que llega a Chivilcoy diga, bueno, va a la puerta de Chivilcoy y ve Capital Provincial del Teatro. Vamos, perfecto. A ver, ¿por ¿Y qué? dónde están los ¿Qué teatros? hacemos? Claro. ¿Dónde están? ¿Dónde están los Bueno, teatros? vamos a Sí. arrancar por ahí. ¿Cuál Bueno, es la las propuesta? direcciones, ¿dónde están las salas? Después, ¿Qué- las qué salas. hay en cada sala? ¿Qué tienen en cartel Claro. mientras tanto? ¿Qué, si yo vengo un sábado y paso, mirá, Capital Provincial del Teatro, sábado a la noche tiene que haber una función de teatro. Mínimo. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Que se podría incluso hasta organizar porque a veces el calendario lo permite, otras veces no. Casi todos los fines de semana hay teatro en Chivilcoy, Sí, pero sí. a veces no se podría prever que de repente haya al menos, esto es un tema de calendario, ¿no? Una función todos los fines de semana de alguien, ¿no? Sí, sí, por supuesto, sí. Bueno, lo bueno es que siempre tenemos propuestas teatrales. Sí, claro. El tema sería Sí. después ponerse de acuerdo Sí. para que por ahí no hacer al mismo tiempo y tener uno un mes, otro mes, cosa de tener permanentemente alguna sala en funcionamiento, ¿no? Exacto. Bueno, la verdad que mucho laburo también en lo que tiene que ver con... Bueno, primeramente me gustó la idea de introducir el teatro en el documental, no solamente desde lo histórico, sino también con esta participación de Romina Leniani, ¿sí? Sí. Para mostrar un poco las tablas y Ujú. la actuación en las tablas. Y después, bueno, mucho laburo de edición, ¿no? Que Sí, eso se lo dejaste ahí a los Sí, a los sí, muchachos. sí, Pero sí, mucho sí. laburo de Ahí- edición. Ahí han trabajado, claro. Que son los que saben, en definitiva, de ese tipo de cosas. Exacto. ¿no? Mi participación tiene que ver con lo que sería investigación periodística, de Claro. ir reuniendo bibliografía, material, también a veces audiovisual, posibles testimonios, que ahí estamos en conversación con las personas que van a estar, porque próximos estaremos empezando a trabajar en la segunda parte, posiblemente en enero. Lógico. Entonces estamos ahí ya previendo estas futuras entrevistas para lo que va a ser la segunda parte, que esperemos, si nos dan los tiempos, poder en el próximo teatrero presentar la segunda parte. Ah, mira qué bien. Bien, ya en el Teatrero 2023. Claro, 2023. Bueno, Exacto. ahí volviendo a lo anterior, Carlos, y Ya está comprometido, listo. Se estrena el Teatrero 2023. Ya sí, está. hay que llegar, Sí, hay que sí, llegar sí, porque sí, después sí. los testimonios, la Sí, edición, no, todo, no, ¿viste? pero Sí. además para mantener fresco el... Digo que el teatrero, en relación a lo que decía Carlos recién, estaba pensando en esto. Digo, el teatrero lo disfrutamos los chivilcoyanos, pero ¿por qué no abrirlo afuera? Bueno, claro. ¿Sí? Ahí está también el tema. Bueno, ese es el deber de en la municipalidad de Chivilcoy de poder organizar esa difusión por fuera de Chivilcoy también. Claro. Bueno, ahí también son recursos, seguramente, voluntad, esfuerzo, también idea. Y sí, perfectamente se podría, para este certamen, hacer algo hacia afuera, hacia la región. Exacto. Que después los comerciantes están muy contentos también, Uf, ¿qué porque te no parece? pensemos Lógicamente. solamente ¿Qué te parece? en la gente del teatro, también el comercio. Cuando vos decías de vendernos, y volviendo al tema del concepto turístico, por supuesto hay que revisar la hotelería, gastronomía, Sí. que son rubros muy, muy cercanos a la actividad, propios de la actividad, para poder estar preparados y también, claro, lógicamente, si los vecinos, nosotros,
también tenemos nuestro rol, ¿no? Cuando un lugar se convierte en plaza turística. Y sí. Por supuesto. Mira, tenés un claro ejemplo a partir de mañana. El fin de semana en Chivilcoy va a recibir alrededor de 500 personas con una fecha del rally. Claro. Y toda la ciudad dispuesta para eso. Sí, Y así se puede hacer en distintos rubros. sí, seguro. Lógicamente. Bueno, por lo pronto, el que no observó el documental y quiere observarlo, está en YouTube, está. Sí, ¿Sí? sí. Porque por ahí nos está escuchando hablar y no lo cómo, miró. cómo lo buscamos? Bueno, vos tenés una computadora ahí. No, pero no Pero- estoy en YouTube, pero bueno. Ah, no estás en YouTube, perdón. Porque Yo puse documental Teatro en Chivilcoy Chivilcoy y apareció. Y apareció. mágicamente Me sí, pareció bueno. mágicamente, Está bien, sí. no tengo, perdón, que no tengo el link, el vínculo sería Sí. de acceso para el documental. Yo lo encontré, Pero- así como documental Teatro en Chivilcoy. Ahí va. ¿Sí? Y ahí automáticamente les va a aparecer. Claro, pienso, creo, arriesgo, que está subido en el canal de Cultura de Chivilcoy, Seguramente. que está Sí, ahí subido, sí. ¿no? También es un modo seguro de acceso. El teatro en Chivilcoy, capítulo 1. El Teatro en Chivilcoy, Ahí va. capítulo 1. Ahí, Ahí está. va. Ahí está. ¿Sí? El teatro en Chivilcoy, capítulo 1. Ah, Ya sí, fue sí. vista 204 veces. 204 veces. No, como dato te lo tiro nomás. Está bien. Acá lo encontré. Está bien. Bueno, veremos. Ahí son. Qué lástima por otro lado, que- son 25 o 24 minutitos. 24 minutos, 11 segundos. Ahí va, ahí va. Y qué lástima que están desactivados los comentarios, pero bueno. Para permitirle interactuar con la gente, ¿viste? Pero sí, bueno. claro. En las redes sociales donde se compartió, por eso, que ahí es donde hemos visto testimonio de gente, Claro. de gente muy contenta. No solo, como les decía hoy, no solamente gente del teatro, sino la gente que le interesa, digamos, el rubro historia, ¿no? Historia en Chivilcoy. Lógico. Que, digamos, que es la misma gente que se emociona y le gusta ver fotografías antiguas de Chivilcoy, Porque que siempre, tiene que está ver con bueno, nuestra tradición, ¿no? siempre está bueno saber de dónde venimos para conocer la historia, ¿no? Sí, siempre está bueno. Y por eso insisto con lo mismo, esto de que quede registrado. ¿Sí? ¿Por qué somos? Bueno, por este motivo, ¿no? Y ahí lo explican claramente Diego Carpelino, Carlos Armando Costanzo y también Juan Larrea. ¿Sí? Que bueno, además también nos deja, dicho sea de paso, ¿sí? El recuerdo de Juan. El recuerdo de Juan, ¿Sí? sí, Y de exacto. y de todo el laburo que Sí. que hizo al respecto también, ¿no? Una persona que ya que hablábamos de gente que se emociona cuando se encuentra con postales, fotografías, Claro. anécdotas, datos históricos. Juan, un enamorado Sí. de la actividad y una persona que se alegró muchísimo, muchísimo de ser parte de esta entrega, que es la primera, y de poder aportar sus testimonios, su saber, y muy. Que lo dice, creo que en la película también, ¿no? O sea, lo dice o sea, hablando muy bien de la gente que hace teatro, ¿no? Ojalá que sigan haciendo teatro, o sea, como si fuera alguien del mismo movimiento. Exactamente. Carlos, agradecerte muchísimo la visita aquí a Radio del Centro, ¿sí? Por contarnos de esta primera parte y bueno, ya, por supuesto, adelantarnos también que se viene una segunda. ¿Sí? Sí, eso está confirmado, por eso lo dije, que ya está aprobado. Y repito en el final, esto está hecho junto a la Vicia Audiovisual con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Chivilcoy. Bien. Muchas gracias por tu presencia. ¿Sí? Gracias a ustedes. Bueno, y con Carlos Gavassi cerramos